La gente decía que estaba muerta. Pero en esa oscuridad, abrí los ojos a algo mucho más real que este mundo. Me presenté ante Jesús, y él me advirtió de un terrible desastre cuando el mundo estaba a punto de enfrentar una inundación, un huracán, un terremoto, todo después de julio. Por favor, no ignoren esta advertencia. Es acertada. Es urgente, y creo que él me trajo de vuelta para decirlo. Si estás listo, no te vayas. Escribe amén en los comentarios para decirle a Dios, te escucho. Estoy listo. Soy Landon Hayes, un chico normal de 16 años de Grand Rapids, Michigan. Vivo con mi familia en una pequeña casa cerca del lago Reed. La vida gira en torno a las pequeñas cosas y a mis dos mejores amigos, Liam y Maya. Pero a los 16, el futuro es un poco pesado. Es una hermosa tarde de junio. Por fin terminaron las clases. Liam, Maya y yo tenemos grandes planes, ir al parque Riverside, quizás jugar al frisbee, comer perritos calientes del food truck cerca del parque infantil. Caminamos junto al río. Parece que nada puede salir mal. Aún no lo sé, pero ese momento fue la última vez que me sentí normal en mucho tiempo. Jugábamos junto al río como siempre. Pisé la primera roca, inestable, pero orgullosa. La siguiente roca estaba más resbaladiza, cubierta de musgo. Mi pie resbaló y, sin darme cuenta, caí. El agua me golpea como un puñetazo. Fría. Lucho por mantenerme a flote, pero la corriente es más fuerte de lo que pensaba. Mis zapatillas se enganchan en algo, una rama, quizá, y me invade el pánico. Intento aferrarme a la superficie, con el pecho ardiendo, pero el río parece quererme. Entonces algo cambia. Mi resistencia se desvanece. El agua no solo estaba fría. Era pesada, arrastrándome hacia el silencio. El mundo se desvanece como si alguien hubiera apagado el sonido. Mis manos dejan de moverse. La luz de arriba se desvanece, y todo es absorbido por un vacío negro. El frío se disipa hasta que una luz tenue me envuelve. ¿Siento algo? Alguien, conmigo. Y, efectivamente, la luz se mueve como si se envolviera sobre sí misma hasta que lo veo allí, Jesús. Sus brazos están abiertos, dándome la bienvenida, como si dijera, acércate. Estoy contigo. No dice nada, pero lo escucho, Landon, has cruzado la puerta de la vida, pero te espera otro viaje. Necesitas ver lo que el mundo enfrentará. Necesitas recordar y necesitas compartir. Sus palabras me llegan como una oleada, y son abrumadoras. Pero no tengo miedo. Confío en él. Entonces la luz que nos rodea se mueve, como una cortina que se descorre. Sé que algo está a punto de suceder, algo que jamás olvidaré. De repente, estoy de pie en una colina que conozco bien, contemplando Grand Rapids. La ciudad se extiende abajo, las calles familiares, el río serpenteando como una serpiente perezosa. Pero el cielo es diferente. Es pesado, gris, con nubes que se mueven como si estuvieran vivas. Un estruendo sacude la tierra y se me encoge el estómago. El gran río ya no está en calma. Está creciendo, feroz y violento, como si algo se hubiera liberado. El agua sube más alto, no como una inundación que se ve en las noticias, sino como un muro imponente e imparable. Azota el centro, devorando coches, rompiendo ventanas, destrozando casas. Veo mi calle, nuestra casita en el lago Reed, desaparecer, simplemente arrasada por el agua. Se me parte el corazón. Mamá, papá, mi hermana Emily. Quiero gritar, pero no me sale ningún sonido. El ruido es ensordecedor, el romper de las olas, el crujido de la madera, los gritos de la gente que resuenan en todas direcciones. Siento su miedo, su desesperación, como si fuera la mía. Me tiemblan las piernas, pero no puedo moverme. Estoy atrapada, viendo cómo mi ciudad se hunde, el Museo Gerald R. Ford, la cafetería donde Maya dibujaba, el parque donde Liam y yo jugábamos al baloncesto, todo ha desaparecido. Me arde el pecho como si me estuviera ahogando de nuevo, pero esta vez de dolor. Entonces lo oigo, débil pero claro, esto es lo que viene, Landon, no a destruir, sino a despertar. Despertar. ¿Cómo podría ser esto otra cosa que el final? Quiero gritar, rogarle que pare, pero la imagen me atrapa. Y en el fondo, sé que esto es solo el principio de lo que él quiere que vea. El mundo cambia, y ya no estoy en Grand Rapids. Estoy de pie sobre un suelo agrietado y árido, abrasado bajo un cielo rojo sangre. El aire es denso, cargado de un calor que me quema la garganta con cada respiración. La tierra gime, luego se sacude violentamente, como si se desgarrara. Profundas grietas dividen el suelo, arrojando ceniza y ríos de lava incandescentes.
Es como si el mismísimo infierno hubiera abierto sus fauces. A lo lejos, una montaña ruge, vomitando fuego y humo. Los arroyos fundidos corren hacia mí. Me pica la piel, el sudor me escuece en los ojos. El olor a azufre me asfixia, agudo y amargo, como si estuviera en la cocina del diablo. Quiero correr, pero tengo los pies pegados al suelo. El suelo late, vivo de dolor, y lo siento, como si la tierra misma gritara, herida. Mi corazón late tan fuerte que creo que va a estallar. Esto no puede ser real, susurro. Pero el calor es demasiado intenso, la destrucción demasiado vívida. Estoy al borde de un abismo, y me devuelve la mirada. El miedo me desgarra, crudo e implacable. Nunca me he sentido tan pequeño, tan impotente. ¿Era esto lo que Jesús quería decir? ¿Era esto hacia lo que se encaminaba el mundo? Siento una opresión en el pecho y apenas puedo respirar. Pero incluso en esa pesadilla, lo siento, débil pero firme, como una mano en mi hombro, animándome a seguir observando. La visión cambia de nuevo, y de repente me encuentro en una costa escarpada y azotada por el viento. Las rocas bajo mis pies son resbaladizas y afiladas, y ante mí se extiende un vasto y agitado océano, agitado, salvaje y vivo, como si hubiera despertado de un antiguo letargo. El cielo está desgarrado por inmensas nubes de tormenta, densas y magulladas como una herida de ira. Los relámpagos atraviesan el firmamento, cada crujido agudo y violento, como disparos que retumban en el vacío del juicio. El viento ruge con tanta fuerza que casi me derriba, echándome sal fría en los ojos, escociendo como pequeñas agujas. Es un caos absoluto y aterrador. Entonces lo veo, una ola, no solo grande, sino aterradoramente enorme, que se alza como un rascacielos desde las profundidades. Aguas negras. Se alza sobre la costa, oscura e inmensa, con su cresta espumeando con furia blanca. Emite un rugido ensordecedor al estrellarse contra una ciudad costera extendida a lo largo de la orilla. Los edificios se desmoronan como papel bajo su fuerza. Las calles desaparecen bajo la oleada. Coches, casas, árboles, todo es arrastrado como juguetes en la bañera de un niño. En segundos, lo que una vez fue una ciudad bulliciosa se convierte en un páramo de escombros y ruinas. Me quedo allí temblando, impotente ante la furia del mar. Me siento como nada, apenas un aliento, una mota en la sombra de algo vasto e imparable. El frío ya no está solo en mi piel, está dentro de mí, hundiéndose hasta los huesos. Me tiemblan las piernas, no solo de frío, sino de miedo. Gritos lejanos resuenan en gritos débiles y desesperados, apenas audibles por encima de la furiosa tormenta. Quiero moverme, ayudar, gritar de vuelta, pero no puedo. Estoy paralizado, indefenso. Solo puedo ver cómo el mundo que conozco se ahoga ante mí. Giro mi rostro hacia el viento y susurro con labios temblorosos, ¿por qué me muestras esto? Pero la tormenta se traga mis palabras como si se hubiera tragado todo lo demás. La desesperación me envuelve como el peso del océano mismo. No es solo la devastación lo que me destroza, es el caos, la sensación de que todo se desmorona, de que nada puede detener lo que ha comenzado. Pensé en mi familia, mis amigos, aquellos a quienes había abrazado apenas unos días antes. ¿Estarían a salvo? ¿Les llegaría esto? ¿Llegaría a Grand Rapids? El pensamiento me retorcía el estómago como un cuchillo. Me dolía el corazón con un miedo que no podía identificar. Pero incluso en ese torbellino de destrucción, algo me anclaba, una presencia serena, firme y tranquila. Dios mío, lo sentía cerca. No en la tormenta, sino debajo de ella, como una quietud en el ojo del huracán. Su presencia no detuvo la ola. No borró el caos. Pero estaba allí, asegurándome que este no era el final. Todavía no. Había más por venir, más que presenciar, aunque me rompiera el corazón. La escena cambió de nuevo. Ya no estaba junto al mar, sino de nuevo en un lugar que conocía bien, en lo profundo del bosque a las afueras de Grand Rapids, un sendero que solía recorrer con Liam y Maya. Pero el bosque ya no era verde. Se había convertido en un horno. Las llamas lo consumían todo, trepando por los troncos, saltando de rama en rama como danzantes salvajes. Los árboles estallaron en ráfagas de fuego. El humo era tan denso que se me pegaba a la piel, quemándome los ojos y ahogándome la garganta. La ceniza se arremolinaba en el aire como copos grises, cayendo sobre mis hombros y mi cabello. El calor era insoportable, me oprimía como un muro. Me sentía como si estuviera dentro de un horno, con cada respiración desgarrando mis pulmones. El fuego se extendía rápido, despiadado y voraz. Devoraba la belleza que una vez amé, los senderos musgosos, el silencio del dosel, el canto de los pájaros, ahora desaparecidos. Lo sentí como algo personal, como ver a un querido amigo sufrir y desaparecer ante mí.
Tosí con fuerza, doblándome, atragantándome con el amargo sabor a madera carbonizada y savia quemada. Quería gritar. Quería correr hacia las llamas y rescatar el bosque de alguna manera. Pero el fuego estaba vivo y no tenía piedad. Mi piel empezó a ampollarse. El calor era tan intenso que me mareaba de dolor. Yo también iba a arder. Lo sentía venir. Mi corazón se aceleraba, latiendo dentro de mi pecho como si intentara escapar. Y, sin embargo, de nuevo, en medio del infierno, lo sentí. Jesús, no con palabras esta vez, sino con su presencia, como un susurro de viento fresco contra mi piel ampollada, como paz en un lugar donde la paz no debería existir. ¿Por qué veía esto? ¿Por qué todo lo que amaba estaba siendo destruido? El dolor no era solo físico. Era emocional, espiritual. El dolor me atenazaba, demasiado grande para contenerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, solo para evaporarse al instante en el calor abrasador. Me fallaron las rodillas, y justo cuando pensé que ya no podía soportarlo más, la visión comenzó a cambiar de nuevo. Las llamas se atenuaron, el bosque se desvaneció, y entonces no estaba en ninguna parte. O tal vez estaba en todas partes. La oscuridad me oprimía por todas partes, densa y absoluta. Pero entonces, desde ese vacío, apareció una luz. Comenzó como un único punto, dorado, cálido, vivo, y luego se expandió, pulsando con un ritmo suave como el latido de un corazón. En el centro de esa luz, comenzaron a formarse palabras, no escritas con tinta, sino con fuego, como si estuvieran talladas en el mismísimo sol. 15 de julio. Haz lo que identifiqué. La fecha flotaba ante mí, vibrando, brillando con tal intensidad que podía sentir su calor en el pecho. Me quedé sin aliento. Mis pulmones se olvidaron de respirar. Lo supe en lo más profundo de mi espíritu. Sabía que este era el día, el que él me había advertido, el que todo había estado construyendo. Y entonces llegó su voz. Jesús. Clara, firme, innegable, como la verdad misma hablando. Landon, este es el punto de partida. Este día marcará un gran cambio para el mundo. Lo que has visto es una advertencia. Pero en la destrucción, hay semillas de renovación. Me quedé quieta, cada palabra suya hundiéndose en mi alma como el repicar de una campana que no cesa. No era solo un mensaje. Era una llamada, una responsabilidad, una antorcha que ponía en mi mano. Y, sin embargo, no lo entendía, no del todo, la destrucción y la renovación podían existir a la vez. Mi mente daba vueltas, luchando por reconstruir las imágenes de inundación, fuego y devastación. Pero su voz contenía algo más profundo, una promesa, una decisión. No se trataba solo de finales, era un momento en el que todo podía cambiar, una puerta que se abría a algo nuevo, si nos atrevíamos a cruzarla. Mi corazón latía con fuerza, ya no de miedo, sino de urgencia, de propósito. Lo sabía. Sabía que tenía que recordar cada detalle. Tenía que contárselo a alguien, a todos. La fecha seguía brillando cada vez más hasta que sentí que me iluminaba el alma. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, se oscureció de nuevo. Pero la oscuridad ya no me asustaba, porque no estaba sola. Él seguía allí. Y sabía que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. El fuego y el caos se desvanecieron. Me encontraba en un valle tan verde que casi brillaba. Una suave luz dorada lo bañaba todo como si el sol susurrara paz. Los pájaros cantaban, sus notas se entrelazaban en el aire, y una suave brisa traía el aroma de las flores silvestres. Después de las inundaciones, la lava, las llamas, esto parecía imposible. Fue como respirar hondo después de casi ahogarme. Mi pecho se relajó por primera vez en mucho tiempo. No estaba sola. Jesús estaba allí, con su presencia firme y tranquilizadora. Me puso una mano en el hombro y una calidez me inundó como un abrazo desde dentro. Mis pensamientos acelerados se calmaron y el miedo que me había dominado se desvaneció. Mira, Landon, dijo sin hablar, su voz era más un sentimiento que un sonido. Esto es lo que puede ser. Quería llorar, no de tristeza, sino de alivio. Este lugar, esta paz, era una promesa, un atisbo de algo más allá de la destrucción. Mi corazón se sentía frágil, como una pequeña chispa de esperanza ardiendo en mi interior. No lo entendía todo, pero confiaba en él. Lo que fuera que me mostrara a continuación, sabía que nos llevaría a algún lugar donde podríamos encontrar la sanación. El valle se desvaneció, y me encontré en un desierto. El suelo se agrietaba y parecía inerte bajo un sol abrasador. Me recordó la tierra ardiendo que había visto, y se me revolvió el estómago. Pero entonces, un sordo estruendo sacudió la tierra, y el agua,
clara y centelleante, brotó del suelo como una fuente de vida. Se extendió, convirtiendo el polvo en barro, luego en hierba. La gente apareció cansada y desgastada. Corre hacia la primavera, me oí pensar. Bebieron, se lavaron la cara y sus ojos se iluminaron como si despertaran de un largo sueño. Esto no era solo agua. Era más, era vida, gracia que brotaba cuando todo parecía muerto. Yo también lo sentí, como un arroyo fresco que me recorría el alma, lavando el horror de lo que había visto. La vida se abre camino. Landon, resonó en mí la voz de Jesús, incluso en los lugares más oscuros, mi gracia fluye. Vi a una mujer levantar a su hijo para beber. Ambos rieron, y se me hizo un nudo en la garganta. Esta era una esperanza, real y tangible. El desierto no estaba condenado, estaba renaciendo. Quería creer que esto podía suceder, que podríamos encontrar esta clase de renovación. ¿Pero cómo? La pregunta seguía ahí, y sabía que él me mostraría más. El desierto se disolvió y vi una ciudad en ruinas. Los edificios se derrumbaron, las calles se llenaron de escombros. Podría haber sido cualquier lugar, tal vez incluso Grand Rapids después de la inundación. Pero la gente estaba allí, exhausta, cubierta de polvo, pero aún avanzando unida. Se tomaban de la mano, repartían pan, ayudaban a levantar vigas para reconstruir. Un hombre le dio su única manta a un niño que temblaba. Una mujer cantó un himno, con voz temblorosa pero fuerte. Y otros se unieron. Me dolía el pecho, no de dolor, sino de algo cálido, como orgullo. Estas personas estaban destrozadas, pero no derrotadas. Estaban construyendo algo nuevo. No solo casas, sino confianza y amor. Esto es fuerza, Landon, susurró la presencia de Jesús. Esto es lo que te impulsa a seguir adelante. Pensé en mi familia, en mis amigos. ¿Podríamos lograrlo? ¿Podríamos apoyarnos cuando todo se derrumbara? La escena parecía tan real, sus sonrisas cansadas, como se apoyaban el uno al otro. No era solo supervivencia. Era comunidad, esa que te hace sentir humano de nuevo. Quería estar allí, ayudar, ser parte de esa esperanza. Pero entonces la visión cambió, y me preparé para lo que vendría después, sabiendo que traería la misma promesa. La ciudad se desvaneció, y me encontré en un páramo calcinado. El suelo estaba negro de ceniza. Olía a incendio forestal, acre y amargo, y me dio un vuelco el corazón. Pero entonces lo vi, un pequeño brote verde abriéndose paso entre el hollín. Luego otro y otro, hasta que manchas de hierba y flores silvestres salpicaron las ruinas. Las margaritas florecían en el hormigón agrietado, tercas y brillantes, como si desafiaran la destrucción. Me arrodillé, toqué un tallo frágil y lo sentí vivo, palpitando con una fuerza silenciosa. La vida perdura. Landon, dijo la voz de Jesús, suave pero segura, de las cenizas traigo renovación. Me picaban los ojos, no por el humo, sino por el asombro. No eran solo plantas creciendo. Era una señal de que el mundo podía sanar, podía empezar de nuevo. Incluso después de lo peor. Pensé en las inundaciones, los incendios. Tal vez el futuro no fuera solo pérdida. Las flores se mecían con una suave brisa y me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Era esperanza, no ruidosa ni llamativa, sino firme como un latido. Quería aferrarme a esta sensación, llevarla conmigo. Pero la visión no se había concretado y sentí que algo más profundo estaba por venir, algo que uniría todo. Las flores se difuminaban, y me encontraba en un campo tranquilo bajo un cielo inmenso. La gente se arrodillaba a mi alrededor, con la cabeza gacha y el rostro sereno. Arriba, Jesús estaba de pie, con una sonrisa radiante, como si estuviera orgulloso de nosotros. Una calidez me invadió, no solo paz, sino conexión. Formaba parte de algo eterno. Todos lo sentían, ese vínculo profundo e inquebrantable con él, entre nosotros. Esto no es un castigo, Landon, dijo su voz clara y dulce. Es un llamado a regresar, a encontrar la armonía con tu Creador. Comprendí entonces que las inundaciones, los incendios, la renovación, todo me conducía a este momento de elegirlo. Mi corazón se llenó de alegría, y por primera vez no temí al 15 de julio de 2025. Era una oportunidad, no una maldición. Miré a la gente, sus ojos se alzaron hacia él, y supe que esta era la verdad que habíamos olvidado. Podríamos volver a él, a nuestro propósito, a nuestro amor. Pero entonces una sombra parpadeó y sentí una atracción. Algo me esperaba en el mundo que había dejado atrás. El campo apacible se desvaneció y una fuerza me atrapó, no dolorosa, sino feroz, como una cuerda que me arrastrara por un túnel. Estaba volviendo a caer en mí mismo rápidamente.
El frío golpeó primero, ese frío penetrante y familiar del río Grande. Luego el ruido, gritos, chapoteos, el torrente de agua. Mis pulmones gritaban y jadeaba, ahogándome con un aire que quemaba como fuego. Mi cuerpo se sentía mal, como si lo hubieran destrozado y reconstruido. Me dolían todos los músculos, pesados. Estaba en la orilla del río, empapado, temblando, con el pecho agitado. La voz de Liam atravesó la neblina. Landon. Madre mía, ¿estás vivo? Mis ojos parpadeaban, luchando por enfocar. El mundo era demasiado ruidoso, demasiado nítido después de la quietud de aquel otro lugar. Mis dedos se hundieron en el barro, afianzándome, pero mi mente seguía dando vueltas. Había estado con Jesús, había visto inundaciones, incendios, nueva vida. Ahora había vuelto, pero no era el mismo. Tenía la garganta irritada. Mi voz apenas era un graznido. Vi que no podía terminar. El peso de todo me oprimía y me estremecí, no por el frío, sino por la verdad que llevaba dentro. Estaba viva, pero algo más grande había comenzado. Y no estaba segura de estar preparada. Abrí los ojos y vi rostros, las lágrimas de mamá, la mandíbula apretada de papá, los ojos grandes y asustados de Emily. Liam y Maya también estaban allí, con la ropa empapada y los rostros pálidos. Landon, ¿estás despierto? Sollozó mamá, acercándome a ella. Su calor se sentía real, pero no alcanzaba la parte de mí que aún estaba ahí fuera. Estuviste mucho tiempo bajo el agua, dijo Liam con voz temblorosa. Creímos que te habías ido. Intenté incorporarme, me dolía la cabeza y los pulmones. El parque era un caos, paramédicos, luces intermitentes, una multitud susurrando. Pero todo era ruido de fondo. Lo que había visto, Jesús, las visiones, el 15 de julio de 2025, parecía más real que el suelo bajo mis pies. Morí, dije con voz áspera, apenas audible. No digas eso, cariño. Ya estás aquí, gritó mamá. No lo entendían. Su alivio, sus abrazos, no podían calmar el peso en mi pecho. Me habían dado un regalo, uno terrible. El mundo que me rodeaba, el río, los árboles, mi familia, era tan sólido, tan normal, pero sabía que era frágil y sabía lo que se avecinaba. Me temblaban las manos, no de frío, sino de la verdad que me quemaba por dentro. Quería contárselo todo, pero sus ojos decían que no estaban listos. Tal vez nunca lo estarían, y eso me asustó más que el río. Más tarde, en casa, intenté explicarlo. Estábamos en la sala, con la tele apagada por una vez. Vi a Jesús, dije en voz baja. Me mostró cosas, inundaciones, incendios, una fecha, el 15 de julio de 2025. Ya viene. Mis palabras salieron torpemente de mis labios acerca del río que se tragaba Grand Rapids, la lava, la nueva vida que vendría después. La cara de mamá se arrugó y papá se removió, inquieto. Emily se quedó mirando, agarrando su conejito de peluche. Landon, estabas fuera de sí, dijo papá, con suavidad pero firmeza. Te golpeaste la cabeza y dejaste de respirar. Tu cerebro, te juega malas pasadas. Mamá asintió, secándose los ojos. Necesitas descansar, cariño. Fue un trauma, no una visión. Quería gritarles, hacerles ver que no era un sueño, que me había hablado, pero su compasión y preocupación me paralizaron. Me querían. Lo sabía, pero pensaban que estaba rota. Que veía cosas que no existían. Se me hizo un nudo en la garganta y aparté la mirada, mirando la alfombra. Vale, murmuré. Por dentro, gritaba sola en mi habitación. El silencio era peor. Había visto la verdad. La había traído de vuelta. Pero nadie me creyó. Y eso se sintió más pesado que cualquier río. No podía dejar que se desvaneciera. Las visiones, su voz, eran demasiado reales, demasiado importantes. Al día siguiente, agarré mi bicicleta y fui a la tienda de la esquina. Con las manos aún temblorosas, compré un cuaderno barato y un bolígrafo, de los que usa Emily para la escuela. De vuelta en mi habitación, empecé a escribir cada detalle, la luz alrededor de Jesús, el rugido de las inundaciones, los brotes verdes entre las cenizas. Me acalambraba la mano, pero seguí, garabateando los olores, los sentimientos, sus palabras exactas, necesitas compartir. Escribí como si mi vida dependiera de ello. Tal vez sí. Tal vez el mundo dependiera si nadie más escuchaba. Este cuaderno contendría la verdad. Página tras página, lo solté. Mi corazón se aceleraba con cada palabra. Esto no era solo una historia. Era una advertencia, una promesa.
Tenía que guardarla. Tenía que asegurarme de que no la olvidaran, porque en el fondo sabía que esto era solo el principio, y alguien, en algún lugar, necesitaba escucharla. Una semana después del río, noté algo raro con Liam y Maya. Estábamos en nuestro lugar de siempre, el restaurante de la Avenida División, comiendo papas fritas. Liam estaba más callado que de costumbre, picoteando su comida. ¿Estás bien, hombre?, pregunté, intentando sonar casual. Se encogió de hombros y se inclinó. Tuve un sueño, Landon, agua por todas partes, tragándose la ciudad. Me desperté sudando. Se me aceleró el pulso. Me sonaba demasiado familiar. Maya intervino con voz suave, me he estado sintiendo rara, como si algo se acercara, ¿sabes? Sus ojos se posaron en su cuaderno de bocetos, donde vio un dibujo de nubes de tormenta sobre el río Gran. Se me revolvió el estómago. Ellos también lo sentían. Respiré hondo y avivé la conversación. ¿Y si no son solo sueños? ¿Y si es una advertencia? No se rieron. Liam apretó la mandíbula y Maya asintió lentamente. Después de lo que te pasó, dijo, ya no sé qué es una locura. Por primera vez desde que desperté, una chispa de esperanza brilló. Quizás no la estaba perdiendo. Quizás ellos veían fragmentos de lo que yo había visto. No les conté todo, todavía no, pero sus palabras fueron como un salvavidas. No estaba sola en esto. Y ese pequeño pensamiento me mantuvo en marcha, incluso cuando el peso del 15 de julio de 2025 se cernía sobre mí a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio. Recurrí a Internet. Mi cuaderno estaba abierto, lleno de páginas llenas de mis visiones garabateadas. Busqué de todo, experiencias extracorporales, profecías, señales extrañas. Al principio, solo eran cosas al azar, pero luego me topé con foros ocultos, lugares donde la gente compartía cosas que no podía decir en voz alta. Mi corazón se aceleró al leer sus historias. Una mujer en Oregón soñó con inundaciones y olas que arrasaban su pueblo. Un hombre en Brasil describió un cielo en llamas, con cenizas que llenaban el aire. Alguien incluso mencionó una fecha, el 15 de julio de 2025. Era como leer mi propio diario, pero escrito por desconocidos de todo el mundo. Me temblaban las manos al desplazarme, la luz de mi portátil era la única luz en mi habitación. Esto no puede ser una coincidencia, murmuré. Describieron los mismos sentimientos, miedo, una llamada a compartir. Algunos también vieron una figura, aunque no siempre la nombraron. Me recosté, con la mente dando vueltas. No era solo yo. Algo estaba pasando. Algo grande. Y todos estábamos captando fragmentos de ello. Sentí una euforia, como si hubiera encontrado una comunidad, aunque fuéramos desconocidos. Pero también me asustó. Si esto era real, si otros lo veían, entonces las visiones no eran solo mías. Eran una advertencia para el mundo, y tenía que decidir qué hacer. Se subió a su coche y se dirigió directamente a la casa donde había vivido con Glauciane. Su rostro, impasible por fuera, ocultaba la oscura tormenta que se avecinaba en su interior. Al llegar, lo recibió un silencio incómodo. Glauciane abrió la puerta y, por un instante, ambos se miraron fijamente. Parecía inquieta, pero intentó mantener la calma. Mientras Miguel se preparaba, emocionado por la salida con su padre, Ricardo aprovechó la oportunidad para lanzar otra de sus maniobras emocionales. ¿Estás segura de esto?, preguntó, mirándola fijamente a los ojos. Después de estos días lejos de mí, ¿aún quieres destruir a nuestra familia? La familia que construimos con tanto amor. Glauciane respiró hondo, intentando mantener la calma. No destruí nada, Ricardo. Lo hiciste tú mismo, dijo con firmeza. Pero no quiero hablar más de esto. La decisión está tomada. Tomé mi decisión y no me arrepentiré. Ricardo asintió lentamente. Una sonrisa sin alegría se dibujó en las comisuras de sus labios. Sí, tomaste tu decisión. Había algo en esa frase que resonó profundamente en Glauciane. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero tragó saliva con dificultad y se mantuvo firme. Era solo otro intento de manipulación, pensó. Miguel apareció poco después, sonriendo, con una pequeña mochila. Glauciane lo abrazó con fuerza, como si quisiera retenerlo, sin soltarlo jamás. Se le encogió el corazón y una extraña y sofocante sensación le llenó el pecho. Te veo esta tarde, mi amor, dijo, besando la mejilla de su hijo. Pero nunca imaginó que esa sería la última vez que lo vería con vida. Pasaron unas horas. Sonó el celular de Glauciane. Era Ricardo, presa del pánico, con la voz entrecortada. Glauciane, por Dios.
Soy Miguel. Se enfermó, comió algo en un restaurante y está hospitalizado. Intoxicación alimentaria grave. Por favor, venga. El suelo cedió bajo los pies de Glauciane. Casi se le cae el celular. Su corazón latía con fuerza desesperado. Sin perder tiempo, llamó a Marilda, que vivía cerca y tenía coche. Ricardo se había quedado con el suyo tras su separación. Los dos corrieron al hospital. Cuando llegaron, Glauciane apenas podía caminar. Le temblaba todo el cuerpo. Buscó información, pero Ricardo fue quien la recibió, sentado con la cara cubierta entre las manos, llorando desconsoladamente. No sé qué pasó, dijo entre sollozos. Creo que la comida se echó a perder. De repente empezó a sentirse mal, pálido, con vómitos y dolor. Lo traje aquí de urgencia. Está en urgencias. Los médicos están intentando estabilizarlo. Glauciane cayó de rodillas en el suelo de la recepción. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían como un río incontrolable. Hijo mío. Dios mío, hijo mío. Marilda se inclinó y abrazó a su hermana con fuerza. Tranquila, Glau. Ten fe. Dios es más grande. Él sacará a Miguel de esta. Tienes que confiar. Ricardo salió del área por un momento, dirigiéndose al baño del hospital. Se detuvo frente al espejo, mirándose fijamente. Las lágrimas de cocodrilo ya no corrían, su rostro estaba limpio y frío. Con cuidado, sacó el pequeño frasco, ahora vacío, del bolsillo de su chaqueta. Lo observó un momento y luego lo tiró a la basura. Vio cómo el frasco desaparecía en el fondo del cubo de basura, como si su última prueba hubiera quedado enterrada allí. Hice lo necesario, murmuró, mirándose fijamente. Pagará. Pagará por dejarme. Si no quería ser feliz conmigo, no lo será con nadie más. Sufrirá el resto de su vida. Respiró hondo, se compuso, fingió una renovada desesperación y se fue. En la sala de espera, la tensión era sofocante. Ricardo se acercó al oír una voz fuerte y angustiada. No, gritó Glauciane. Cayó al suelo de nuevo, como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Lloró como nunca antes, un grito de dolor que le desgarraba el alma. Mi hijo, no. Mi hijo no. No puede estar muerto. Dios, por favor, no. El médico acababa de anunciar lo peor, Miguel había fallecido. El supuesto envenenamiento había atacado su organismo demasiado rápido. Oficialmente, se trataba de una intoxicación alimentaria grave, pero nadie allí podía adivinar la verdadera causa. Ricardo corrió hacia Glauciane, fingiendo la misma desesperación. Es culpa mía, dijo, abrazando a su exesposa. Debería haber prestado más atención. Debería haber elegido otro sitio para comer. Marilda, incapaz de pensar, simplemente dijo, no es culpa de nadie. Fue un accidente. Por primera vez, defendió a Ricardo, sin darse cuenta del monstruo que realmente era. Unas horas después, el viejo cementerio estaba lleno de familiares y amigos. El dolor impregnaba el aire. La tristeza era sofocante. El ataúd de madera yacía ante la fría tumba. Dentro, Miguel, de apenas 10 años, parecía estar dormido, como si en algún momento abriera los ojos y se diera cuenta de que todo era una pesadilla, pero no lo era. Glauciane estaba irreconocible. Lloraba sin parar, sin pausa, sin consuelo. Rechazaba cualquier medicina, cualquier sedante. Quería sentir, quería sufrir. Era como si necesitara cargar con todo el dolor del mundo por ese hijo. ¿Por qué, Dios?, exclamó. ¿Por qué me arrebataste a mi hijo? Era solo un niño. Era todo lo que tenía. Marilda la tranquilizó con firmeza, intentando evitar que se derrumbara aún más. Glau, por favor, tienes que ser fuerte. Pero Glauciane no la escuchó. Su alma estaba destrozada. En su cabeza, voces y recuerdos se mezclaban, ¿y si no me hubiera separado? ¿Y si lo hubiera llevado a pasear en lugar de a Ricardo? Y sí. La culpa la consumía. Todos creyeron que se trataba de un accidente fatal, comida contaminada, una injusticia. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó que el verdadero culpable de esta tragedia era el hombre que estaba allí, con lágrimas en los ojos, fingiendo dolor junto a la tumba de su propio hijo. Pero ese no fue el final, fue solo el principio. Por muy dolorosa que ya hubiera sido la pérdida de Miguel, había un secreto mucho más oscuro enterrado bajo la tierra, un secreto que permanecería oculto durante 2 largos años y que solo se revelaría el día que Glauciane decidiera sacar a su hijo de ese cementerio olvidado.
Ricardo estaba trabajando, revolviendo papeles y fingiendo normalidad, cuando recibió una llamada inesperada. Al otro lado, la voz ronca y lenta del sepulturero lo hizo estremecer. «Señor Ricardo, ¿se acuerda de mí? Soy Julio, el sepulturero del cementerio de la ciudad. Estaba revisando los papeles para la exhumación de Miguel y recordé que usted fue quien se encargó de todo el día del funeral, ¿no? Solo llamo para avisarle que abren la tumba hoy». La palabra, exhumación, pareció estallar en la cabeza de Ricardo. «No, no», murmuró, dejando caer el teléfono sobre la mesa. La sangre desapareció de su rostro, sus manos temblaron. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto la muerte misma. No puede hacer esto. No puede abrir el ataúd. Si se entera, todo se acabará. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la empresa, abrió la puerta de un empujón y se subió a su coche como si huyera de un incendio. El motor rugió y corrió hacia el cementerio, con el corazón latiendo como un tambor aterrorizado en su pecho. Y entonces volvemos a ese momento, a ese instante congelado en el tiempo, el momento en que Artur, el hombre a cargo de la exhumación, abrió la tapa del ataúd y el mundo pareció detenerse. El silencio era absoluto. El desconcierto en los ojos de todos era como una fotografía de terror. Glauciane, conmocionada, avanzó unos pasos tambaleándose. Entonces corrió hacia el ataúd, se arrodilló y tocó el contenido con las manos. Sus dedos se hundieron en algo seco y extraño. «Arena». «No, no hay huesos», murmuró asombrada. No llevaba traje, no hay nada dentro del ataúd. No había restos, ni cuerpo, ni Miguel, solo un muñeco de arena, rudimentariamente moldeado. Se levantó de golpe, con los ojos abiertos y la mente dándole vueltas en pánico. «¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo?», gritó, girándose hacia Artur. «¿Qué es esto? ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo?». Marilda se tapó la boca con la mano, incrédula. Esto es un muñeco», exclamó. «Miguel. Miguel nunca estuvo aquí». Ricardo, a pocos metros, observaba la escena con los ojos abiertos. Pero no era la conmoción de alguien que descubre una terrible verdad. Era la desesperación de alguien que acaba de ser desenmascarado. El sudor le corría por la frente. Tenía la garganta seca. Lo único que podía hacer era revivir mentalmente todo lo que había hecho. Entonces, un flashback. 2 años antes, Ricardo se había topado con una mujer siniestra de aspecto inquietante, cabello despeinado, dientes amarillentos y manos arrugadas. Conocida localmente como la bruja, vivía en una choza a las afueras del pueblo. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», preguntó el hombre, sosteniendo un pequeño frasco de líquido transparente en sus manos. La mujer sonrió, mostrando su mandíbula irregular. «Funciona. Mi brebaje nunca falla», dijo con voz ronca. «Quien lo beba parecerá estar envenenado. Se desmayará. Su ritmo cardíaco se reducirá al mínimo. Incluso un médico experimentado lo creerá muerto. Pero después de unas horas, despertará como si nada hubiera pasado». Luego miró a Ricardo seriamente a los ojos y añadió, «Pero ten cuidado, es un niño. Si te excedes, no despertará». Y su recuerdo lo llevó a otro instante. Ricardo en el restaurante, vertiendo el líquido en el jugo favorito de su hijo. Miguel, inocente, tomó el vaso con una sonrisa, sin saber que ese sorbo cambiaría su vida para siempre. Otro flashback, Ricardo en el cementerio, entregando un sobre lleno de dinero a un hombre disfrazado de director de funeraria. Él era quien se encargaba del intercambio. Tras cerrar el ataúd, el hombre lo volvía a colocar, insertaba el muñeco, y Miguel, el verdadero, era retirado y llevado a otro lugar. Y luego otro recuerdo, aún más cruel, Miguel despertando sobresaltado, dentro de una casa sencilla y aislada. Con el rostro pálido, la voz débil. «Mamá, ¿dónde está mi mamá?», se acercó Ricardo, con una sonrisa torcida. «Tu mamá es historia, hijo mío. Ahora solo estoy yo, y te cuidaré a mi manera». De vuelta al presente, Glauciane caminaba en círculos, angustiada. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está?», gritó entre sollozos. Artur volvió a mirar dentro del ataúd y dijo, perplejo, «Esta muñeca, a juzgar por el estado, parece que estuvo enterrada aquí hace mucho tiempo, probablemente desde el funeral». La frase le cayó como una bomba en el pecho a Glauciane. Le fallaron las piernas. Cayó de rodillas, con las manos en el pelo, intentando comprender. Así que Miguel nunca estuvo aquí. Mi hijo nunca fue enterrado». Marilda se acercó rápidamente, pálida por la sorpresa. «Espera», dijo, mirando a su alrededor. Ricardo se giró y miró hacia atrás. Él
desapareció. Glauciane también miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron el lugar desesperadamente, buscando al hombre. Ricardo, gritó, pero no hubo respuesta. Arthur fue quien confirmó lo obvio. Sus palabras fueron un desafío, no solo para mí, sino para todos. Señaló una luz a lo lejos, parpadeando y creciendo. El 15 de julio de 2025 es una puerta de entrada, dijo. Un momento en el que las decisiones determinarán lo que viene después. Cada corazón importa. Cada acto de amor inclina la balanza. Vi destellos, gente ayudando a desconocidos, compartiendo comida, rezando juntos, sus pequeños actos brillaban como estrellas. Pero también vi a otros peleando, acaparando, dándole la espalda. El contraste me dolía como una herida en el pecho. No puedes obligarlos, dijo. Pero puedes mostrarles el camino. Me temblaban las manos. ¿Yo, mostrárselo al mundo? Pero su confianza en mí era inquebrantable, y sentí una llama en mi interior. No se trataba solo de advertir a la gente. Se trataba de inspirarlos a elegir mejor, a elegirlo a él. El 15 de julio no fue el final. Fue el comienzo. Si lo aceptamos, asentí, con una determinación cada vez más firme. Pero una sombra persistía. ¿Y si no me escuchaban? En medio del caos, una verdad me mantuvo firme, el amor era más fuerte que cualquier tormenta. Había leído historias en línea, desconocidos rescatando gente de las inundaciones, vecinos compartiendo comida durante los apagones, comunidades orando juntas mientras los incendios se acercaban. Estas no eran solo historias de supervivencia, eran prueba de lo que Jesús quería decir. No dejes que la oscuridad se trague la luz de tu corazón, dijo. El amor es nuestra arma más poderosa. Esas palabras resonaban cada vez que veía brillar la esperanza. Compartí esto en un vídeo, con la voz entrecortada, no importa lo mal que se ponga la situación, podemos elegir el amor, el perdón y el sacrificio. Eso es lo que nos salva. Hablé de un hombre en Texas que dio su última agua a una familia varada, o de una iglesia en Luisiana que abrió sus puertas durante un huracán. Los comentarios estallaron en amén e historias de bondad. Me impactó incluso en los peores momentos, la gente podía reflejar su luz. Pensé en mi propia familia, en cómo le había gritado a mamá cuando no me creía. Me acerqué a ella, la abracé y le dije, lo siento. Su mirada se suavizó y, por un instante, nos entendimos. El amor no se limitaba a los grandes gestos, sino también a estos pequeños gestos humanos. A medida que los desastres se intensificaban, me aferré a esto. Podíamos enfrentar cualquier cosa si nos aferrábamos al amor. Era la chispa que nos llevaría a través de la oscuridad hacia lo que nos esperaba más allá. Empecé a ver el 15 de julio de 2025 no como el fin del mundo, sino como un punto de inflexión. Jesús me había mostrado destrucción, sí, pero también renovación, brotes verdes, comunidades reconstruidas, corazones conectados. Este no es el final, dije en un vídeo con voz firme. Es una oportunidad para cambiar, para elegir mejor. Los desastres no son un castigo. Son una llamada de atención, una oportunidad para que la humanidad se reinicie, para evolucionar hacia algo más cercano a lo que Dios quiso. El 15 de julio fue el momento crucial, un momento en el que cada decisión importaba. ¿Lucharíamos, acapararíamos, destruiríamos? ¿O compartiríamos, perdonaríamos, reconstruiríamos? Lo vi como una puerta, podíamos caminar hacia la ruina o hacia la armonía. Nosotros decidimos. Se lo dije a nuestro grupo, y sus mensajes resonaron, elegimos el amor. Elegimos la esperanza. Mi pecho se llenó, no de miedo, sino de posibilidad. Pensé en las visiones, nuevos bosques, gente unida. Era posible. Pero empezaba ahora, con nosotros. Cada acto de bondad, cada oración, era un paso hacia ese futuro. El zumbido en mi pecho me recordaba, teníamos el poder de moldear lo que vendría después. El miedo aún se colaba a veces, susurrándome que no era suficiente, que el mundo no me escucharía. Pero cada día me sentía más fuerte, más tranquilo, como si Jesús me estuviera tranquilizando. El zumbido, las visiones, la comunidad, me dieron un propósito. No era solo Landon, el niño que casi se ahoga. Era una voz, un testigo, llevando su mensaje. Me quedé en mi habitación, con el cuaderno en la mano, sintiendo el peso del 15 de julio de 2025. Pero ya no tenía miedo. Estaba lista. Cuando llegue ese día, dije en mi último vídeo, lo afrontaremos no con desesperación, sino con preparación, amor y la esperanza de que, tras la tormenta, surgirá un nuevo amanecer. Mi voz no tembló. ¿Lo creía? El zumbido latía, más suave ahora, como un amigo.
Miré por la ventana, el cielo estaba despejado, y lo sentí conmigo. Pasara lo que pasara, mantendría mi fe, seguiría compartiendo. Cruzaríamos el fuego juntos, y al otro lado, encontraríamos la luz. Estaba segura de ello. Mirando hacia atrás ahora, con voz más tranquila y un corazón renovado, puedo decirles con toda honestidad, no fue solo un accidente junto al río. No fue solo un sueño que se desvaneció con la luz de la mañana. No, fue algo mucho más grande. Fue una cita divina, una interrupción sagrada en medio de mi vida cotidiana. Jesús me encontró allí, no en medio del fuego ni de los truenos, sino en la quietud tras el caos. Descorrió el telón y me mostró la realidad más profunda que muchos pasamos por alto en el bullicio de nuestros días. Vi la fragilidad de este mundo, la facilidad con la que todo se desmorona, como las inundaciones pueden crecer y tragarse barrios enteros sin previo aviso, como el fuego puede devorar hectáreas de bosque en cuestión de segundos, como la tierra misma tiembla y gime como un ser vivo en dolor. Pero en medio de todo eso, presencié algo aún más poderoso, el amor inquebrantable e implacable de Cristo, un amor que se mantiene firme incluso cuando todo lo demás se derrumba. Sí, vi devastación, ciudades sumidas en el silencio, árboles ardiendo bajo cielos color sangre, gente perdida clamando con preguntas que nadie podía responder. Pero también vi la vegetación abriéndose paso entre las cenizas. Desconocidos abrazándose, manos extendidas en lugar de apartarse. Hubo reconstrucción. Hubo gracia. Y el miedo que una vez cargué como un abrigo pesado, empezó a desvanecerse. Lo que queda ahora es paz, no la que depende de las circunstancias, sino la que te sostiene el alma incluso cuando la tormenta no pasa. Es una paz arraigada en la certeza de que Jesús es real, su amor constante y su mano que nunca te suelta. Y ahora sigo adelante con una fe que ningún viento puede quebrantar. Quizás mientras escuchas esto, algo se agita en tu interior. Quizás sientes esa suave opresión en el pecho, ese susurro que te dice que hay más. Quizás te has sentido inquieto últimamente, como si el suelo bajo tu vida se estuviera tambaleando. Quizás has notado el clima extraño, la tensión en el mundo, las señales que no tienen sentido hasta que te detienes y las ves tal como son. Quiero que escuches esto directamente de mi corazón al tuyo, no lo imaginas. No estás solo. Dios te ve. Él conoce tu nombre y te ama con un amor que no pide nada a cambio. Tiene los brazos abiertos y te espera, no con juicio, sino con dulzura. Donde quiera que estés en tu camino, no importa cuánto creas haberte alejado, todavía hay un camino a casa. Podemos recorrer caminos diferentes, pero todos conducen al mismo lugar, a Él, a la paz, al propósito, a la verdad. Y ahora te estarás preguntando, ¿es esto real? ¿El 15 de julio, Don Tai 20, realmente traerá lo que has visto? Lo entiendo. De verdad. Yo también luché con esa pregunta. Pero he dejado de preguntarme si. Ahora simplemente te invito, abre tu corazón. Presta atención. Observa el cielo. Observa a la gente. Observa cómo algo en lo profundo del alma de la tierra gime, despierta, se prepara. Escucha esa vocecita en tu interior, ese empujoncito que has intentado ignorar, ese susurro que no proviene del miedo, sino del amor. Te llama a un lugar más alto, más profundo, más cercano. Ahora mismo, estoy bajo el cielo azul y despejado de Michigan, mientras la brisa acaricia suavemente las páginas de este cuaderno desgastado en mis manos. He escrito cada detalle, cada visión, cada palabra que se me quedó grabada en el alma. Y al asimilarlo todo, sonrío, no porque el mundo sea de repente seguro, sino porque ya no tengo miedo. Jesús es suficiente. Si esta historia, este testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, ha despertado algo en ti, aunque sea un destello de luz, te invito a seguir conectado. Suscríbete a este canal, no por números ni fama, sino porque es más que una página de YouTube. Es un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Un lugar para mensajes importantes, advertencias para preparar tu corazón y palabras de esperanza para animarte. Quédense con nosotros. Acompáñennos. Sigamos compartiendo estas verdades que iluminan nuestro camino en la oscuridad. Gracias por escuchar, y que la paz de Cristo los acompañe hoy y en los días venideros.